Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre BI-RADS y tomosíntesis. Más que nada se pretende dar un repaso del BI-RADS por mamografía y generales de la tomosíntesis, así como algunas preguntas comunes de las pacientes sobre la dosis, los implantes, la edad para realizar el tamizaje. Primero que nada tenemos la categoría BI-RADS. Esta categoría se divide en 6, del 0 al 6. La categoría 0 nos dice que está incompleta, que se necesita una mayor evaluación, ya sea con imágenes o con estudios previos para comparar. La categoría 1 nos dice que el estudio es normal o negativo para cáncer de mama. La categoría 2 nos habla de que los hallazgos son benignos. La categoría 3 nos dice que los hallazgos son probablemente benignos. La categoría 4 nos dice que los hallazgos son de sospecha. La categoría 5 nos dice que los hallazgos son altamente sospechosos para malignidad y la categoría 6 nos dice que el cáncer ya es conocido a través de biopsia. En cuanto a la composición de la mama, se ha dividido en 4 patrones según la quinta edición del BI-RADS. Estos patrones se dividen con letras de la A a la D. El patrón A nos dice que el tejido glandular es de predominio graso. El patrón B, que existen áreas dispersas de tejido glandular. El patrón C nos dice que el tejido es heterogéneamente denso y que puede haber lesiones muy pequeñas que podrían estar ocultas. El patrón D nos dice que el tejido glandular es extremadamente denso, lo que disminuye la sensibilidad de la mamografía. Tanto el patrón C como el D se refieren a que la mama es densa y en la mayoría de las ocasiones se debe recomendar ultrasonido para complementar con la evaluación, sobre todo en un medio privado. En cuanto a las lesiones que podemos encontrar por mamografía, tenemos el nódulo o masa, el cual cualquiera de los dos, como le querramos llamar, es válido en el idioma español, ya que por lo general cuando decimos una masa nos referimos a una lesión como de mayor tamaño o de mayor sospecha para malignidad. El nódulo o masa es tridimensional, se va a ver en las dos proyecciones, va a mostrar bordes completamente o parcialmente convexos y si una masa es potencial es vista en una sola proyección, debe llamarse asimetría. En el BI-RADS, en el libro de la ACR, en la versión en español lo menciona como nódulo. Y bueno, cada nódulo lo que le tenemos que evaluar es lo siguiente: la densidad, la forma y los márgenes. Respecto a la densidad, en un estudio del 70% de las masas malignas fueron densas y el 22% fueron isodensas o hipodensas. Por lo tanto, pues cuando tenemos una masa densa o hiperdensa, nos habla de que pudiera representar mayormente malignidad. Sin embargo, no debemos excluir que las masas isodensas o hipodensas también pueden ser de tipo maligno. Aquí tenemos un ejemplo. Todas las imágenes son del Atlas del BI-RADS, de la edición en español, y estamos viendo aquí una masa densa. Como podemos ver, sus bordes son convexos y es de mayor densidad respecto al tejido glandular. En este otro ejemplo estamos viendo una masa isodensa donde la masa es de la misma densidad que el tejido glandular y se le llama isodensa. Las masas isodensas, como ya lo mencioné, pueden ser lesiones buenas, benignas, como un quiste simple, o en este caso, aquí hay una masa isodensa, la cual por biopsia se demostró que se trata de un carcinoma ductal in situ. También podemos encontrar masas hipodensas o de densidad de grasa. El hallazgo más común que podemos encontrar es el quiste oleoso o necrosis grasa, el cual va a ser hipodenso y solamente va a demostrar un anillo radiopaco. En cuanto a la forma, estas pueden ser ovaladas, redondas o irregulares.
En los ejemplos de la derecha vemos una forma ovalada, una forma redonda o una forma irregular. Entonces, siempre que describimos tenemos que mencionar de la masa qué densidad tiene y qué forma representa y posteriormente los márgenes. Los márgenes pueden ser circunscritos o no circunscritos. Para fines prácticos, los circunscritos pues son bordes bien definidos y los no circunscritos se dividen en obscurecidos, microlobulados, indistintos o espiculados. Microlobulados lo vamos a definir como más de 3 lobulaciones. En cuanto a los márgenes circunscritos, como podemos ver, todas las porciones son claramente visualizadas. Los márgenes obscurecidos, la mayoría de los márgenes van a ser circunscritos, como en este ejemplo, pero más de un 25% va a ser no circunscrito o se va a visualizar obscurecido por el tejido glandular adyacente. En cuanto a los márgenes microlobulados, vamos a ver que van a estar compuestos por microlobulaciones, como en este ejemplo. En cuanto a los márgenes indistintos, antes se le llamaban mal definidos y prácticamente no podemos definirlos con claridad. También tenemos los márgenes espiculados, los cuales van a tener presencia de espículas y estos van a ser sospechosos para malignidad. Eso es en cuanto a las masas. Ahora, en cuanto a las calcificaciones, tenemos dos grupos, las de tipo benigno y las que son sospechosas para malignidad. Las calcificaciones benignas encontramos varios tipos. Tenemos las de la piel, que las podemos visualizar con centro radiolúcido, por lo general redondas, y se muestran en la piel. Las vasculares, que bueno, las vamos a ver por lo general en las mamas, en forma, pues, estableciendo como unos caminos o unos rieles, y pues son de tipo benigno. Las calcificaciones lineares gruesas, estas se van a asociar a ectasia distal, se van a ver lineares y van a ser mayores o igual a 0.5 milímetros. Van a seguir una distribución ductal. Como en este ejemplo vemos que todas las calcificaciones se dirigen hacia el pezón, siguiendo el camino de los ductos. También tenemos otras calcificaciones que son las gruesas. Antes se llamaban palomita de maíz y las calcificaciones gruesas pues nos hablan más que nada de un fibroadenoma en involución. También tenemos calcificaciones redondas, las cuales se van a considerar benignas cuando son difusas y pequeñas, menores de 1 milímetro, y estas nos dice que se forman en los acinos de los lóbulos. Cuando son menores de 0.5 milímetros, las vamos a llamar puntiformes. Las calcificaciones puntiformes, sin embargo, deben de considerarse probablemente benignas y asignar la categoría BIRATS 3 cuando se identifican en grupo y no se tiene estudio previo para comparar. Si son nuevas, aumentan, su distribución es lineal, segmentaria o están adyacente a un cáncer ya conocido, se debe de recomendar la biopsia, como en este ejemplo que vemos calcificaciones puntiformes de distribución lineal. También tenemos calcificaciones en anillo, los cuales lo más común son la necrosis grasa y la calcificación de la pared de un quiste. Otro tipo de calcificaciones benignas son las distróficas y estas son típicas de un antecedente quirúrgico. Otras calcificaciones que a menudo vamos a encontrar son las calcificaciones en leche de calcio, la cual este es el resultado de la manifestación de calcificaciones sedimentadas en macro o microquistes usualmente agrupados. Esas calcificaciones van a tener la característica de que van a cambiar en las diferentes proyecciones. Muchas veces en las CC los podemos ver como puntos puntiformes y al realizar
una proyección adicional como la lateral, vamos a ver cómo decantan y se ven lineares, dando pues la representación típica de calcificaciones en leche de calcio. Por otro lado, tenemos las clasificaciones sospechosas para malignidad. Estas se van a dividir en 4 grupos: gruesas heterogéneas, amorfas, pleomórficas finas, lineares finas o ramificadas. Van a existir 3 descripciones de la morfología de las clasificaciones que usualmente indican suficiente sospecha de malignidad como para recomendar una biopsia. Esta tabla es sacada del Atlas del BIRADS, donde analizaron estos 4 autores que revisaron todas las biopsias de las clasificaciones que consideraron de sospecha, y bueno, con base a estos resultados se les demostraron que esas clasificaciones, cuando las vamos a observar, ameritan biopsia. Las clasificaciones amorfas son tan pequeñas y brumosas que no se va a identificar una forma específica. Estas por lo general son de baja densidad. Si se encuentran en grupos en distribución lineal o con distribución segmentaria, van a ser sospechosas. Cuando son bilaterales y difusas, usualmente son benignas. El valor predictivo positivo para estas clasificaciones es el 20%, lo cual ya lo ubica en una categoría BIRADS 4B. Las clasificaciones amorfas, aquí tenemos 2 ejemplos de cómo se ven el grupo de clasificaciones de baja densidad. En este caso fueron cambios fibroquísticos, y en el caso de la derecha, que vemos otro grupo de clasificaciones amorfas, representaron un carcinoma ductal. En cuanto a las clasificaciones gruesas heterogéneas, tenemos que son clasificaciones irregulares, fácilmente visibles entre 0.5 a 1 milímetro, que tienden a coalescer, pero son más pequeñas que las clasificaciones distróficas. Generalmente las vamos a ver en fibroadenomas, en áreas de fibrosis o trauma, representando clasificaciones distróficas evolucionando. Cuando observamos numerosos grupos bilaterales, podemos considerarlas benignas. Cuando encontramos un grupo solitario de clasificaciones, el valor predictivo positivo es de casi el 15%, por lo que se le asigna una categoría BIRADS 4B. Aquí tenemos un ejemplo de estas clasificaciones. Y bueno, en cuanto a las clasificaciones pleomórficas finas, tenemos que tienen formas discretas, van a variar de tamaño y forma. Por eso su nombre, pleomórficas, de muchas formas. Usualmente miden menos de 0.5 milímetros. Su valor predictivo positivo va a ser del 29% y se le va a asignar una categoría BIRADS 4B. Aquí tenemos 2 casos de calcificaciones pleomórficas finas, como hay un grupo de calcificaciones y un poco de distribución segmentaria, lo cual lo hace sospechoso de malignidad. Y en el otro caso, también vemos un grupo de estas calcificaciones pleomórficas finas. En cuanto a las clasificaciones lineares finas o lineales finas ramificadas, tenemos que las clasificaciones van a ser pequeñas, irregulares, lineales, las cuales pueden estar discontinuas y son menores de 0.5 milímetros. Estas van a sugerir llenado de lumen de un ducto o involucramiento irregular de los ductos por cáncer de mama. Su valor predictivo positivo es del 70% y se les asigna una categoría BIRADS 4C. Aquí tenemos un caso típico de las clasificaciones lineales ductales finas, las cuales pues nos dicen, nos hablan de un BIRADS 4C, ameritan biopsia. En cuanto a la distribución de las clasificaciones, algo muy importante. Tenemos 5 tipos: la distribución agrupada, la segmentaria, la regional, la difusa y la lineal. La difusa, esta nos dice que están distribuidas en toda la mama. Las clasificaciones puntuales y amorfas difusas
Suelen ser benignas, sobre todo cuando son bilaterales. En cuanto a la distribución regional, las clasificaciones numerosas que ocupan una gran porción de la mama, más de 2 centímetros, que no presentan una distribución ductal, se les considera distribución regional. Y esta distribución tiene muy poca probabilidad de malignidad. Aquí observamos una distribución regional, calcificaciones que ocupan más de 2 centímetros. En cuanto a, para mencionar, cuando vemos clasificaciones y decir que es un grupo o están agrupadas, es importante tener presente que debe de haber por lo menos 5 calcificaciones y el grupo debe estar en extensión entre 1 y 2 centímetros. En cuanto a la distribución lineal, pues deben de seguir una línea, por lo general hacia el pezón. En cuanto a la distribución segmentaria, son de cuidado debido a que sugieren depósito en los ductos, creando posibilidad de extensión de un carcinoma. Esta distribución va a aumentar su grado de malignidad o sospecha de malignidad cuando son puntuales o amorfas. En cuanto a la distorsión de la arquitectura, tenemos que se va a definir como distorsión y las distorsiones van a ser difíciles de visualizar, incluso a veces se pueden ver solo en una proyección y son reales. Si encontramos una zona de distorsión, la categoría a la que pertenece es BIRATS 4B. Aquí tenemos un ejemplo de una zona de distorsión de la arquitectura, donde por lo general se ven espículas y no hay una masa asociada. Las asimetrías. Las asimetrías van a dividirse en 4: asimetría como tal, asimetría focal, asimetría global y asimetría en desarrollo. La asimetría va a ser un área de densidad de tejido fibroglandular que es visible en una sola proyección. La mayoría van a representar artificio por sumación, superimposición de estructuras o de tejido mamario normal. Aquí tenemos un ejemplo en la mama izquierda, en la proyección CC, como visualizamos un tejido asimétrico y en la proyección oblicuo-lateral no se visualiza. Entonces tenemos una asimetría y probablemente represente sumación de tejido glandular. Otra es la asimetría focal, la cual representa una cantidad pequeña de densidad de tejido fibroglandular sobre una porción confirmada, menos de un cuadrante. Se va a observar en 2 proyecciones y tiene forma similar. El hallazgo real más que su superimposición, como en el caso de la simetría, pero esta va a carecer de bordes convexos para llamarle masa. Tenemos un ejemplo en la mama derecha, en el cuadrante superior externo, tercio posterior, vemos una densidad asimétrica, tejido, el cual también se visualiza en la proyección CC, y en la mama izquierda no se visualiza el tejido, por lo tanto tenemos una asimetría focal. La asimetría global, esta se va a valorar en comparación con la mama contralateral, va a representar una gran cantidad de densidad de tejido fibroglandular sobre una porción sustancial de la mama, más de un cuadrante. No va a haber masa, no va a haber distorsión ni calcificaciones sospechosas. Se le considera una variante normal en la mayoría de los casos. Como en este ejemplo, tenemos que hay una densidad mayor al comparar con la contralateral que ocupa más de un cuadrante y se le llama asimetría global. Cuando una asimetría global es palpable, comentada por la paciente, no va a ser un hallazgo normal y habrá que investigar más sobre esta. La asimetría en desarrollo es una asimetría focal que es nueva, que creció o que es más notable. El 15% van a ser malignas y ameritan biopsia. Aquí tenemos un ejemplo de cómo estos son los estudios previos de la paciente. En la mama derecha vemos una asimetría, la cual en este caso al parecer solo se visualiza en el cuadrante interno de la proyección craneocaudal y al comparar con estudios nuevos se visualiza una asimetría focal
en el cuadrante superior interno, la cual se ve que ha aumentado de tamaño y se le llama asimetría en desarrollo. Esta asimetría amerita biopsia. Otro de los hallazgos que podemos encontrar son los ganglios intramamarios, los cuales van a ser masas circunscritas, reniformes y con hillo graso, generalmente menores o iguales a 1 centímetro. Cuando miden más de 1 centímetro y pierden su morfología, se consideran de sospecha y es necesario realizar ultrasonido para confirmar el hallazgo. En cuanto a las preguntas frecuentes que nos pueden hacer las pacientes, como la edad de inicio de la mamografía, según la NOM del 2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, la edad que se debe de hacer la paciente la mamografía es entre los 40 y 50 años cada 2 años. Sin embargo, pues debido a la alta incidencia que se ve de cáncer de mama en nuestro país y a las malas estadísticas con las que contamos, en la mayoría de los centros se recomienda cada año, siguiendo guías basados de Estados Unidos. En cuanto a la dosis por proyección de mamografía según la NOM, aquí les pongo esta tablita donde nos habla de una dosis glandular promedio para una mama de 4.5 centímetros de grosor, la cual nos dice que debe ser menor de 1 miligray sin rejilla y menor de 3 miligrays con rejilla. Para cada proyección, en este caso para una proyección CC. Ahora les voy a hablar un poco de la tomosíntesis. La tomosíntesis surge en el 2011 cuando la FDA la aprueba para el uso de tamizaje para cáncer de mama. Bueno, ¿qué es la tomosíntesis? Esta es una herramienta complementaria de la mamografía digital directa de campo completo y se diferencia de la mamografía convencional básicamente por un tubo móvil de rayos X que hace múltiples disparos de bajas dosis de radiación, los cuales posteriormente son reconstruidos con algoritmos similares a los de la tomografía en cortes de 1 milímetro. En cuanto a la adquisición de la imagen, recordemos que la mamografía convencional 2D consta de un tubo estacionario que genera rayos X que son absorbidos por una pantalla de fósforo que emite luz y se expone en una placa creando una imagen análoga o a través de un detector digital creando una imagen digital directa. En la tomosíntesis se utiliza un tubo de rayos X que se moviliza continuamente en un arco que varía de grados y número de cortes, dependiendo de las diferentes alternativas del mercado que pueden variar en un rango de 15, 25 y 40 grados, haciendo múltiples disparos de bajas dosis de radiación que son absorbidos por la mama. Aquí tenemos una imagen de cómo funciona o se logra la adquisición de una imagen 2D de mamografía. Como está el tubo de rayos X fijo, se hace el disparo, los rayos X atraviesan lo que es la mama y debajo de la mama tenemos el receptor de imagen. Y en la figura B vemos cómo el tubo de rayos X va a ser móvil, que es en el de la tomosíntesis, donde los diferentes disparos se toman en cierto ángulo y posteriormente, después de que el receptor de imagen adquiere la imagen, se hace una reconstrucción. En cuanto a la reconstrucción de la imagen, las imágenes tridimensionales son reconstruidas con algoritmos similares a los de la tomografía computarizada y se envían a la estación de trabajo donde pueden ser visualizados una a una o en modo de cine. Las ventajas de la tomosíntesis es que permite una mejor evaluación de las asimetrías y las distorsiones que con mamografía 2D podrían requerir evaluación complementaria con otros métodos de imagen. El número de imágenes de la tomosíntesis va a variar de acuerdo con el espesor de la mama de cada paciente. Puede ser desde 25 imágenes hasta 90 o más por proyección en cada seno aproximadamente. Por la tomosíntesis vamos a tener una mejor definición del tamaño tumoral como una de las ventajas y una mejor evaluación de las asimetrías. Una de las principales causas de rellamado en la mamografía son las asimetrías. La mayoría de las asimetrías van a corresponder a sobreposición de tejido mamario, como ya lo mencionamos,
Y para la evaluación de esos hallazgos, en mamografía 2D son indispensables proyecciones adicionales como compresión focal y ultrasonido. Sin embargo, con la tomosíntesis la evidencia ha demostrado que esta puede tener una utilidad igual o mayor que hacer proyecciones adicionales. Por lo tanto, si tenemos o contamos con tomosíntesis, la idea es evitar realizar proyecciones adicionales. Otra de las ventajas de la tomosíntesis es en cuanto a las distorsiones de la arquitectura. La tomosíntesis ha incrementado la detección de distorsiones de la arquitectura mamaria que no son visualizadas en la proyección de mamografía 2D. Este hallazgo es una de las principales causas de falsos negativos de la mamografía. La implementación de la tomosíntesis va a permitir la identificación de este tipo de anomalías no claramente detectadas por mamografía 2D. También otra de las ventajas es la evaluación de la mama densa y el contorno de las lesiones. La tomosíntesis es un 15% más sensible que la mamografía digital en mama densa. Puede ser explicado en algunos pacientes por la habilidad de la tomosíntesis para delinear mejor los contornos de las lesiones. Además, permite realizar cambios en las categorías BI-RADS sin necesidad de nuevas proyecciones. Otra de las ventajas es que va a disminuir el rellamado y esto también va a reducir la ansiedad de las pacientes y los costos en un programa de tamizaje. La tomosíntesis va a disminuir la tasa de rellamado entre un 10 y un 30% en comparación con la mamografía digital, según se han realizado los estudios. En cuanto al protocolo para la tomosíntesis, aún no hay un consenso ni un protocolo universal de tomosíntesis establecido. Estos van a variar de acuerdo a la institución. Puede ser tomosíntesis nada más de la proyección oblicuo-medio lateral o de la craneocaudal o de ambas, según el grado de experiencia de cada centro. La mayoría van a utilizar tomosíntesis en las dos proyecciones. Sin embargo, siempre las imágenes en 3D van acompañadas de la mamografía digital en craneocaudal y en oblicuo-medio lateral. Y bueno, esto es todo por ahora.